Bien, seguimos. Ya se calentó el agua y se cambió la yerba. Bien, acá rápidamente vamos a ver un ejemplo de control de temperatura, para no perder el hilo, en un horno. Y el control es todo nada o no, como parecido a lo que veníamos viendo de los ejemplos anteriores. Bien, tenemos el valor de referencia que lo podemos, o sea, el valor de referencia o valor set point, que viendo a ver, vamos a escribir primero las partes del circuito. Tenemos el horno, que va a ser la planta, en realidad, aquí está la planta, el horno propiamente dicho. Tenemos el transductor de temperatura, que en realidad va a ser un elemento que transfiere la temperatura, puede ser un tubino o alguna especie de conductor de temperatura. De hecho, esto puede estar aquí abajo. Con lo cual va a traducir la temperatura a un elemento bimetálico. Ese elemento bimetálico es un elemento, para los que no saben lo que es un bimetálico, es unas láminas de dos materiales distintos con diferente coeficiente de dilatación. Por lo tanto, cuando se calientan esas láminas, al tener diferente coeficiente de dilatación, una se va a prolongar más que otra, por lo tanto van a moverse, esa chapita se va a ir inclinando hacia un lado cuando se calienta, y cuando se va enfriando se va a inclinar hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque vuelve a contraerse. Eso es un elemento bimetálico. Ese elemento bimetálico, al calentarse, va a moverse, va a inclinarse y va a cerrar un contacto que va a cerrar un circuito de comando o de mando, como dice aquí. El circuito de mando alimenta con una tensión de 24 volts, que es muy baja tensión, a la bobina del contactor, con lo cual que el contactor es por ende un preactuador que va a cerrar los contactos de potencia. Va a ser un preactuador que amplifique la señal eléctrica en este caso, y va a alimentar las resistencias, ya podemos hablar de un actuador, que las resistencias van a calentar el interior del horno. El traductor, por lo tanto, el horno es la planta, el traductor, por lo tanto, es el sensor, el traductor, o sea, el que hace de retroalimentación o de feedback. Y el detector de errores, en este caso, es el bimetálico con el tornillo de ajuste, que en realidad estaría por acá el tornillo de ajuste, que el tornillo de ajuste sería la modificación de el espacio que hay entre el bimetálico y el contacto que que va a cerrar el circuito de comando acá. Entonces, si nosotros alejamos el bimetálico, significa que se necesita dilatar más el bimetálico, por lo tanto necesitamos elevar más temperatura para que cierre los contactos. Si lo acercamos más, va a tener que correrse más, si lo acercamos más, va a tener que dilatarse menos, por lo menos menos temperatura, y actúa antes, ¿no? O sea, con una temperatura más baja, perdón. Por lo tanto, ese tornillo de ajuste va a ser mi elemento donde yo puedo seleccionar el set point, o sea, el valor de temperatura que quiero que haya dentro del horno. Esto está indicado aquí, o sea, vamos
a un caso práctico. O sea, yo pongo 100 grados de temperatura, por ejemplo. O sea, seteo el tornillo de ajuste en 100 grados de temperatura, que estaría aquí. Arrancamos. El detector de errores va a ver si la temperatura está en 100 grados, significa que me está tocando, que no está el contacto tocando, ¿no? Porque está en 100 grados, o sea, no llegó a tocar porque no llegó a 100 grados, perdón, es al revés, ¿no? O sea, se va a alejar de contacto cuando está más de 100 grados. Cuando está a menos de 100 grados va a tocar el contacto y va a energizar las resistencias que me van a calentar el horno. Por lo tanto, si está a menos de 100 grados, va a estar tocando el bimetálico y va a estar cerrando los contactos de potencia. Por lo tanto, el preactuador va a cerrar el preactuador, que es el contactor. Ese contactor va a cerrar los contactos de potencia y van a energizar las resistencias trifásicas. Esa resistencia trifásica van a realizar una modificación en la planta porque van a aumentar la temperatura dentro del horno, con lo cual lo mido con el traductor, que va a ser un medimento que me arrastre la temperatura, por conducción me comunique la temperatura al bimetálico. El bimetálico va a decidir, el bimetálico está bien, va a decidir si llegó a la temperatura de 100 grados, va a soltar los contactos, ¿no? Va a soltar los contactos, va a abrir el contactor de potencia, o sea, el preactuador, va a abrir los contactos aquí. Por lo tanto, las resistencias van a dejar de actuar porque no va a circular más corriente por las resistencias y por lo tanto va a producir una modificación en la planta, o sea, va a dejar de calentarse la planta, va a tender a enfriarse. Si el bimetálico dice que se enfrió tanto que bajó de 100 grados centígrados, volvemos al principio. Y por lo tanto va a tocar el contacto, va a energizar la bobina del contactor, va a energizar las resistencias van a volver a elevar la temperatura pasando de 100 grados. Así, para mantener dentro de una franja de temperatura que se denomina histéresis, ya vamos a ver más en detalles, y vamos a tratar de mantener la temperatura en un rango de los 100 grados, que es en el valor del set point. Por lo tanto, vamos a tratar de que la temperatura deseada sea lo más cercana posible a la temperatura real que haya en el horno. Y tenemos otro tipo de control, que es el control de caudal, pero es un control con salida analógica tipo PID, que ya vamos a hablar un poco más de PID. Con lo cual tenemos, por un lado, vamos a arrancar por ejemplo con el detector. Tenemos el punto de consigna, que puede ser en un controlador. Vamos a englobar todo esto en un controlador, el regulador PID y el detector de errores, que si ese controlador tiene un display, yo puedo seleccionar en el display qué caudal, por ejemplo en metros cúbicos hora, atraviesa la cañería. Yo seteo el caudal, el controlador PID va a, el controlador, vamos a decir ya controlador en vez de regulador, va a leer el error que recibe, ya no va a ser el punto de consigna, sino el error, que va a ser la diferencia entre el detector, el valor de consigna, el valor de caudal que quiero que circule por la cañería, y
el valor real de caudal que está atravesando la cañería, que se mide con un sensor de flujo o caudalímetro, e ingresa ese error a un regulador PID. El regulador PID analiza la entrada y en función de la diferencia esa, del error, va a modificar una válvula que en este caso va a ser nuestro actuador. Aquí podemos llegar a tener arriba de la válvula un preactuador. Podemos tener un traductor IP que traduce un valor eléctrico, un valor de presión para modificar la apertura de la válvula y por lo tanto modificar el caudal. Por lo tanto se modifica la planta, que en realidad es la cañería, el caudal que pasa por la cañería. Al cerrar más la válvula vamos a producir una estrangulación en la cañería, por lo tanto va a disminuir el caudal que circula por la cañería y pues va a haber una caída de presión, vamos a tener una disminución del caudal que se va a ver reflejado en el caudalímetro. Si nos pasamos, en el caso que se haya reducido por demás el caudal, esto vamos a ingresar con un valor negativo de error, que puede ocurrir el caso, por lo tanto el regulador va a determinar que la válvula se tiene que abrir más para dejar pasar más caudal de líquido, con lo cual va a aumentar el caudal, vamos a volver a leerlo con el caudalímetro, así sucesivamente hasta que se llega prácticamente con una buena regulación del lazo PID, se llega al valor deseado de caudal. ¿No? Esto no es un control on-off, sino una modulación analógica. O sea, se abre en tanto por ciento la válvula en forma continua y no es que la válvula cierra o abre del todo, como es el caso anterior, ¿no? Cuando tenemos un control on-off. Bien. Ahora vamos a ver los tipos de procesos industriales que podemos encontrar. O sea, una primera clasificación de los procesos industriales, o una clasificación de los procesos industriales. En el ambiente industrial vamos a realizar la clasificación de un proceso industrial en función de su evolución con el tiempo. Con lo cual podemos clasificarlo en procesos continuos, procesos discontinuos, o por lotes, o de batch, también se denomina, y procesos discretos. Estos procesos discontinuos también pueden ser continuos, o sea, generalmente son procesos continuos por lotes o discretos por lotes, ya vamos a ver. O sea, es un mix de los. Bien, tradicionalmente, podemos decir esto es bueno anecdótico, el concepto de automatización industrial siempre, y de hecho antes, cuando no había avanzado tanto la tecnología como actualmente, se ha ayudado al estudio y aplicación de los sistemas de control empleando los procesos discretos. O sea, cuando hablamos de automatización industrial, la palabra automatización se era ligado directamente a procesos discretos, o sea, con señales discretas, con procesos discretizados, o sea, tangibles, que no está mal dicho tangibles, sino que contabilizables, que dejando los procesos continuos a la rama de la instrumentación que se denomina de regulación o servomecanismos, o sea, elementos continuos, o sea, de lazos continuos, por ejemplo,
procesos continuos a lazo cerrado. Eso se dejaba a la materia de regulación y de servomecanismo. Ahora con el avance de la tecnología, ya por ejemplo en el caso de un controlador tipo controlador lógico programable, podemos hacer la automatización ya con lazos cerrados analógicos, con señales todas analógicas, e incluso mezclar señales discretas con analógicas y hacer un proceso mixto, vamos a hacer así. Procesos continuos. Un proceso continuo se caracteriza, voy a leer después, voy a ahondar un poco más, porque las materias primas están constantemente entrando por un extremo del sistema, mientras que en el otro extremo se obtiene de forma continua un producto terminado. Bien, ahora, sí, y quiero que quede claro y que me escuchen a mí antes de... quiero que pero principalmente que quede claro porque esto influye mucho en el trabajo práctico, y por ahí cuando uno corrige el trabajo práctico ve cualquier cosa escrita, que de hecho los trabajos prácticos son muy fáciles, pero quiero que queden claro las diferencias entre el proceso continuo y el proceso discreto, porque luego cuando hacen los trabajos prácticos leen esto, no me escuchan a mí, o capaz que no faltaron a la clase, y ya cuando leen esto dicen, bueno, no, un proceso discreto puede ser, continuo puede ser este, porque bueno, la entrada, tenemos entrada de un producto de una materia prima y por el otro lado sale el producto terminado, pero puede ser tranquilamente un proceso discreto en vez de un proceso continuo. Bien. Esta definición está correcta, pero yo le agregaría que tiene que ser un elemento de una medición analógica o de una medición, está bien, de un tipo control analógico. Por ejemplo, yo puedo estar diciendo que está bien, de un tipo control analógico. Por ejemplo, yo puedo estar diciendo que en función de esta definición, que yo tengo una máquina que por un lado me entra maderitas, y del otro lado me sale una casita que ocupa 3 maderitas, o sea, una casita de maderas terminadas del otro lado de la máquina. Yo no veo la máquina, lo que hace adentro. Puedo decir, bueno, esto es un proceso continuo, porque me entra la materia prima, que son las maderitas, y del otro lado me salen las casitas. Y no estamos en presencia de un proceso continuo, sino que es un proceso discreto. ¿Por qué? Porque yo estoy discretizando las casitas. O sea, yo puedo tener una medición discreta de la entrada de maderitas, pues ya que los puedo contar, 1, 2, 3, 4 maderitas, y del otro lado, voy del otro lado de la caja, que es el proceso, y salen casitas, y yo puedo estar contando las casitas que salen. 1, 2, 3 casitas. ¿Se entiende? Distinto es si yo tengo, por ejemplo, el caso, vamos a ver el caso práctico que está acá, bueno, siguiendo la temperatura. Proceso continuo de que la variable o el producto que yo tengo que controlar es, en este caso, es la temperatura. Con lo cual tenemos, bueno,
tenemos este lazo de control de lazo cerrado, donde el operario selecciona el set point directamente en el controlador. En un display selecciona el set point, que aquí, fíjense que yo les decía que el controlador abarcaba el detector de errores y el regulador. Bueno, el sistema de control tenemos acá. Tenemos una válvula de gas, porque ya que es un tipo de calentador o caldera, lo cual va a ser nuestro actuador. Ese regulador actúa sobre la válvula de gas. Fluido de control se ingresa a la válvula de gas, que en realidad es gas, ¿no? Donde modifica el proceso, que es una caldera con la instalación propiamente dicha a una planta de del sistema de calefacción, por ejemplo, o del sistema de vapor, perdón, de la cañería de vapor para elevar la temperatura a los distintos procesos el proceso que haga la industria. Bien, aquí mi producto terminado es la temperatura, o sea, la temperatura real que voy a tener, en definitiva, que es la temperatura en la instalación, la temperatura en el proceso que necesite vapor. Por lo tanto, este es un proceso netamente continuo. ¿Por qué? Porque el valor de temperatura es un valor analógico, o sea, puede tomar infinitos valores la temperatura. No sé si se entiende, si estoy siendo claro en discretizar un proceso discreto y un proceso continuo. Por eso estoy analizando bien lo que es la definición que vimos recién, o sea, que leímos recién. Que en realidad tenemos un valor de entrada de temperatura, o sea, una materia prima de entrada y una materia prima de salida, un producto terminado que es la temperatura, ¿no? La temperatura que deseamos. Bien, acá cerramos el lazo con un sensor de temperatura instalado, puede ser en la instalación de vapor o puede ser directamente en la caldera, con lo cual se va modificando, se va cerrando el lazo y siempre vamos a tener la misma temperatura, más o menos lo que estuvimos viendo al principio de la clase. Pero aquí vemos bien que es un proceso continuo, ya que es un valor analógico, ya que la temperatura no podemos discretizarla, y netamente es un proceso continuo. A diferencia de un proceso discreto, que es más contable y lo podemos discretizar, si así podemos definirlo mejor. Bien, proceso discreto. Ahora sí, el producto de salida se obtiene a través de una serie de operaciones, que es más o menos lo que yo les decía de las casitas. Es decir, por un lado entra pedacitos de madera y por el otro lado salen casitas. Obviamente que se hace una serie de operaciones para llegar a la casa terminada. Vuelvo a lo que dije anteriormente. Si la materia prima, como dice aquí a continuación, sobre la que se trabaja, es habitualmente un elemento discreto, que se trabaja de forma individual, o sea, cada tablita que ingresa se trabaja de forma individual, o se van acoplando entre sí la tablita para formar una casita. Una máquina de clavos, por ejemplo, es un proceso discreto. ¿Por qué? Porque supongo, la máquina de clavos viene un alambrón de acero, y los va cortando y los va haciendo la cabeza del clavo, haciéndole frenteado, una especie de remachado en la cabeza, pero individualmente. O sea, cada clavo
viene el alambrón, primero tiene que cortar los pedazos que van a formar el clavo, después le van a hacer la cabeza, después le sacan la punta y por último tenés un clavo terminado. Obviamente que van a salir de forma continua esos clavos, pero pueden ser contabilizables, o sea, va a tener tantos clavos después. Bueno, una planta de separación de procesos de separadora de líquidos, eso puede ser clasificado como un proceso por batch, puede ser clasificado. ¿Por qué? Ya vamos a ver a continuación. Bueno, aquí podemos tener el ejemplo de una pieza. Fíjense que una pieza que viene en una tabla, se corta, en primera parte se corta, después pasa y le hacen en otra parte de la pieza de la máquina, le hacen dos agujeros y tenemos una pieza terminada que es un pedazo de madera con dos agujeros. Eso es un proceso discreto. Puedo tener esta máquina trabajando continuamente, o sea, va a entrar siempre materia prima y va a salir siempre un producto terminado que son las tablitas, pero es un proceso discreto. ¿Por qué? Pues las tablitas son unitarias, tablitas de forma, o sea, las puedo ver a las tablitas, puedo contabilizarlas, y la materia prima en definitiva también, porque son determinadas tablas, cantidad de tablas que ingreso. Bien, y no tengo diapositiva para el proceso por batch, pero sí, o sí, a ver, no. Bien, el proceso por batch, vamos a ver, el caso de la planta que vos me decís, Gonzalo, es un proceso por batch. ¿Por qué? Porque el proceso por batch, primero, por ejemplo, tenemos, para clasificarse como proceso por batch, tenemos que tener el ingreso al proceso distintos tipos de productos ya terminados o elaborados que al mezclarse o al trabajarlos tenemos un producto nuevo terminado con a base de estos productos también ya elaborados. O sea, vamos a decir un proceso continuo por batch, puede ser la fabricación de cerveza, por ejemplo, el cual en un batch o en un recipiente mezclo distintos soluciones, distintos elementos que componen la cerveza, los voy mezclando en un recipiente, con lo cual esa conjunción de todos esos elementos me da como resultado final un producto terminado que va a ser la cerveza. En el caso que dice Gonzalo también va a ser pero lo mismo, pero a la inversa. O sea, yo tengo un producto y lo estoy separando en distintos subproductos. Eso también podría ser un proceso continuo por batch o de batch, o bueno, discontinuo sería. También puede ser el caso en función de la parte continua que yo tengo un proceso que viene esta tablita ya terminada, que ya se fabricó en un proceso discreto, tengo otra tablita parecida pero o tengo otra tablita parecida pero con 2-3 agujeros más, también fabricado en otro proceso discreto, y tengo pernos que también están fabricados en otro proceso discreto. Estas tablitas las voy uniendo con los pernos y voy formando una tabla más grande, una pieza más grande de metal, por ejemplo, que la unión de estas piezas que se fabricaron principalmente con un proceso discreto me crean otra pieza más grande, que es una pieza terminada más grande, que eso estamos en presencia de un proceso por lotes o discontinua o de batch también se ha seleccionado. ¿Por qué? Porque estamos tomando distintas piezas de procesos discretos que al unirlas formamos una nueva pieza, un nuevo producto. Eso se ve, por ejemplo, en el caso de una maderera, donde yo
en una máquina hago las patas de la silla, en la otra hago el respaldo, en la otra hago el asiento, porque tengo que tapizarlo, etcétera. En otra parte, todas las piezas que me vienen de distintos procesos discretos, y el conjunto me da un producto terminado que es ese tipo de proceso se denomina proceso discontinuo o de batch, con lo cual realizamos la silla, el hermano de la silla. Un control de nivel continuo es un proceso continuo, ¿no? Bueno, un proceso continuo, por ejemplo, el que yendo a la parte de nivel, si nosotros controlamos el abastecimiento de líquido, de agua, por ejemplo, que me tocó a mí, un abastecimiento de agua a plantas lácteas, a una planta láctea, donde el agua, bueno, tiene que ser tratada, etcétera, y nosotros manejamos, porque también estamos hablando de procesos y de subprocesos, o sea, dentro de una planta tenemos una planta de purificación de agua, o sea, de tratamiento de agua. Dentro de esa planta de tratamiento de agua, que el proceso del tratamiento de agua, va a haber muchísimos subprocesos, o sea, va a ir pasando el agua de estado en estado, de proceso, de subproceso a subproceso, donde en cada subproceso le vamos a ir agregando o quitando algo, y esos subprocesos pueden ser tanto discretos como continuos, depende del caso. Por ejemplo, lo que dice Cristian, un control de nivel, podemos tener el control de nivel de un tanque de agua, podemos modificar el egreso del líquido o el ingreso del líquido con una bomba, modificando la velocidad de la bomba con variable de velocidad, o modificando la apertura y cierre de una válvula. Vamos a modificar o la salida del líquido o la entrada del líquido al tanque, pero siempre lo queremos mantener en un cierto nivel, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? De forma analógica voy a modificar el ingreso de caudal o el egreso de caudal. Finalmente se modifica por el ingreso de caudal para mantener la presión, por ejemplo, también la base del tanque, y siempre mantener la misma presión continua en todas las cañerías que abastecen a mi planta, por ejemplo. También puede ser un control de presión, ¿no? De la red de agua, de abastecimiento de agua en la ciudad, también se ve reflejada por esto. Puede ser el caso del control de nivel de un tanque cisterna, ¿no? Para mantener la presión agua abajo. O si no tengo cisterna, puedo modificar la presión a través de bombas impulsoras. Esta bomba impulsora yo puedo modificar la velocidad de la bomba, entonces puedo regular la presión agua abajo en la cañería en función de la velocidad que le doy a la bomba impulsora. Eso también va a ser un proceso continuo, ya que la presión, un valor analógico en definitiva, y se va a ir modificando continuamente. Eso también es un proceso continuo. O sea, ahí ya dimos 3 ejemplos. Bien, no quiero tirar muchos ejemplos porque después se le va a hacer fácil el trabajo práctico. Le voy a hacer todo el trabajo práctico. Bien. ¿Quedó más o menos claro? No es, o sea, el lazo de control cerrado, el proceso de lazo de control cerrado, por decantación, hace lo que estás diciendo vos. O sea, mantiene el valor constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque
el lazo cerrado me está tratando de mantener, de hecho cualquier control industrial se trata de igualar el valor de cepo en el valor deseado que vos querés que tenga el proceso, igualarlo con el valor real que estás tomando a través de un sensor, por ejemplo. El proceso continuo significa que las variables son de tipo analógico, o sea, con una medición continua, no con una medición discretizada, o sea que yo pueda contar la cantidad, por ejemplo, en este caso, de piezas de estas que fabrico, sino que sea un valor más analógico, por ejemplo, valor de caudal, de temperatura, de nivel, etcétera. Bueno, en el caso de la materia prima es obviamente las tablas y el producto terminado es la pieza terminada esta, ¿no? En el caso de la cerveza serían las materias primas, la cebada, la cebada, no sé si la cebada es la materia prima, pero depende de la cerveza, se hacen con arroz, con trigo, bueno, esas serían materias primas de un subproceso, pero en el caso que yo dije el ejemplo de un proceso de batch, tenemos ya, creo que la cebada, tenemos agua filtrada, y no sé qué más. Pero eso sería la materia prima. El producto terminado sería la cerveza, ¿no? Propiamente dicho. Bien. Bueno. Bien, es necesario para la correcta comprensión de los esquemas de control y para la estandarización de los mismos, comprender la simbología para la representación de los principales variables de un proceso. Ya estamos hablando de los diagramas de instrumentación. Bien, un diagrama de instrumentación, lo que podemos ver en un diagrama de instrumentación, que de hecho podemos clasificar diagramas de instrumentación a distintos diagramas, pero hay un diagrama particular que es la base el plano base para realizar la instrumentación de una planta o leer la instrumentación que tenemos en alguna planta en un proceso industrial, que es el denominado P&ID, o sea, sigla en inglés P&ID, P-I-I-D, o P&ID, o también lo pueden escuchar como diagrama P&I, o sea, porque la D es de diagrama. P&ID, con la sigla en inglés, es Diagram and Instrument, perdón, me estaba leyendo acá y encima en castellano está. Es Piping and Instrument Diagram, o sea, diagramas de tuberías o cañerías e instrumentación, o diagramas de proceso de instrumentación, para tenerlo más conciso. Bien, el diagrama del P&I, el diagrama base para cualquier diseño de proceso, o sea, el diagrama fundamental que van a tener para observar la instrumentación de una planta o para leer la instrumentación que tiene una planta. Abarca, o sea, ¿por qué es el base? Porque si bien pueden tener distintos tipos de planos para leer la instrumentación de una planta o que le van a ayudar a la instrumentación de una planta, que son de hecho necesarios, pero necesarios depende del caso, depende de lo que van a hacer en la planta, como por ejemplo pueden ser diagramas mecánicos, diagramas de instalación de instrumentos, diagramas por sectores o niveles, o sea, qué
altura están instalados cuál sensor o cada sensor. Diagramas de esquemas eléctricos, pueden ser unifilares, multifilares, pero el diagrama base es el diagrama PNI porque es un diagrama ya pensado solamente para la instrumentación y el control, para la instrumentación y las tuberías de la instalación. Aparte, da mucha información, mucha información que otro diagrama no te da. Por ejemplo, podemos determinar como si fuera una especie de layout de la planta, en que no directamente la ubicación, sino cronológicamente, sino estacionalmente se ubican los elementos dentro del proceso industrial. El tamaño de cañerías, el diámetro de cañerías, se especifica si hay reducciones, elementos de la cañería, de todo el piping, actuadores como bombas, válvulas, etcétera, recipientes como tanques y todos los instrumentos de sensado y control, o sea, todo lo relacionado a la instrumentación. Bien, aparte de cada elemento que yo vamos a ver de cada simbología, nos va a dar un indicio de, aparte de la variable que estamos midiendo, controlando, regulando, en qué parte puede llegar a estar instalada y cómo se encuentra instalada, tanto el controlador, sensor, etcétera. Sí, vamos a ver unos ejemplos de planos. Bien. Si no, si vemos algunos ejemplos, si de hecho en la última clase vimos el ejemplo que damos, arrancamos ya directamente con el plano, el PNID, y vemos el PNI y vemos la planta, vemos el PNI y vemos la planta. Entonces ya vemos en qué parte, o sea, en función del PNI, lo vemos físicamente cómo es cómo es la instrumentación de una planta esquematizada en un PNI, ¿no? Bien, lo que pasa es que acá en la primera clase no puedo decir, bueno, esto es un sensor y mostrar el dibujo de un sensor y no saben ni siquiera de qué es el sensor. Bien. Bueno, el tipo de dibujo de un sistema de control de procesos, bueno, el de tuberías es por excelencia, y yo ya le nombré algunos otros, por ejemplo, diagrama de cableado, diagrama unifilares, multifilares, diagrama de bornera frontera también se utilizan, diagrama de lazo de control para calibración y localización de fallas, más o menos parecido a lo que vimos el diagramita de bloques. Esquema de instalaciones, para iniciar la posición de instrumentos, también pueden ser diagramas de estados o diagramas de niveles. Bien, para realizar o para leer un diagrama PNI, nos vamos a basar en las normas ISA, que normalizan la simbología a utilizar en los diagramas PNI. Aquí en Argentina están hay un símil de las normas IRAM, pero están totalmente desactualizadas porque son del año 50 y pico, no, 60 y pico, están totalmente desactualizadas, están un poco más actualizadas, se tuvieron que actualizar más inclusive. Son normas yanquis, también está en la adaptación de la IEC de la europea, pero prácticamente estas son las más utilizadas, a tal punto que si ustedes leen un PNI hecho en China lo van a entender sin problemas si tienen noción de estas normas, de las normas ISA, para realizar diagramas de instrumentación. Bien,
para comenzar, vamos a ver no voy a comenzar a ver las normas bien de ISA y después voy a cortar. Antes de arrancar las normas ISA, vamos a hacer un muy pequeño recreo para luego arrancar de lleno con las normas ISA y los diagramas de instrumentación. Así que cortamos 5 o 10 minutos y volvemos para terminar, para hacer la última hora y cuarto, hora y 20 de la primera clase. Y vemos de lleno las normas ISA. En 5 o 10 minutos volvemos.